¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué sucedió este domingo en Argentina con la victoria de Milei, de Javier Milei, sobre el peronismo, algo que parecía increíble durante mucho tiempo, muchas décadas en Argentina, aunque está Macri como un antecedente? Andrés Servín es psicólogo social, es doctor en ciencias políticas, es antropólogo. Supongo que estudió todo eso para entender cómo es el argentino y la política argentina. Es analista, ha sido presidente de CRIES y realmente su currículum es muy, muy extenso. Está aquí para que nos explique, ¿no?, qué significa el triunfo de Milei. Y por otro lado, eh, unos dicen que es de extrema derecha, otros dicen que es de derecha. ¿Qué sé yo todo lo que dicen? ¿Qué dice usted? Explíquenos, háblenos, le escuchamos. Bueno, una pequeña aclaratoria. Yo estudié todo lo que estudié, no solamente para comprender el peronismo. Viví 30 años en Venezuela y salí después de que fuera elegido Chávez. Así que creo que también intenté entender lo que estaba pasando en Venezuela. Pero bueno, eso es un comentario aparte. O sea que me da la Este, impresión que usted o yo tuvo que huir de Argentina con las dictaduras de derecha, militares, y se tuvo que ir de Venezuela porque vio que venía una dictadura de izquierda. u- usted ve cómo son las correspondencias en la vida, ¿no? Cómo se equilibra todo de un lado y del otro. ¿O cómo es América Latina? Bueno, ¿y cómo es América Latina? Bueno, justamente como es América Latina a veces imprevisible, en este caso sí se preveía una probable victoria de Milei, pero lo que significa es primero un cambio radical en la historia política argentina por la llegada abrumadora de una agrupación política, un espacio político al poder que venció al peronismo, que lo está desplazando del poder. No creo que sea un desplazamiento definitivo, quiero aclararlo esto porque todavía al peronismo le queda mucha cuerda, pero que implica un cambio drástico para la política argentina y probablemente una serie de reformas bastante radicales que esperemos sean en provecho de mejorar la situación económica y social que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué representa Milei? Milei representa una reacción frente a prácticamente 20 años de kirchnerismo, bueno, con la interrupción del gobierno de Mauricio Macri, en donde lo que hemos visto es un deterioro creciente de la economía, de la calidad de vida de los argentinos, de las distintas situaciones que refieren a cómo nos desenvolvemos día a día con nuestros salarios, si llegamos o no llegamos a fin de mes, cómo se devalúan las jubilaciones y así sucesivamente. Es un cuadro desde el punto de vista socioeconómico dramático, en donde tenemos un 142% de inflación y prácticamente 42 millones de pobres, de los cuales 9 millones están en la indigencia, y esto en un país de una riqueza increíble como es la Argentina. Entonces, en este contexto, después de todos estos años de, yo diría, desgobierno, el último gobierno ha sido el peor gobierno de la historia argentina, el que estamos viviendo ahora todavía, los estertores del gobierno de Fernández. Después de todo este deterioro, hay una reacción de la ciudadanía y particularmente de los sectores más jóvenes que ya están realmente muy hartos de una situación como esta. Muchos de ellos se han visto forzados a salir del país porque no pueden sobrevivir. Y entonces yo creo que esto se ha expresado muy claramente en las urnas, en estas elecciones, en donde a pesar de todas las maniobras y la gran experticia, y hay que reconocérselo, política, del candidato oficialista Massa, gana un candidato como Milei, apelando fundamentalmente al cambio. Y aquí es donde empiezan las grandes interrogantes, porque no sabemos exactamente qué cambio. Milei se declara, en un momento tiene posiciones muy radicalizadas con respecto a la dolarización, a la desaparición del Banco Central, a una serie de recortes y ajustes en el Estado, etcétera, etcétera, pero después se ha ido moderando a medida que se ha acercado el balotaje, un poco atemperando sus posiciones más radicales. Yo creo que también por la influencia que ha ejercido el apoyo del PRO, de Macri y de Bullrich en este proceso. Y
estamos en una situación donde ahora se abren las grandes interrogantes. Bueno, muy bien, elegimos el cambio, pero ¿cuál es el cambio? ¿En qué consiste ese cambio? ¿Hacia dónde va ese cambio? Lo más probable, Pero, digamos, las perdone, líneas generales. perdone, dicen que detrás de Milei también son triunfadores Bullrich y Macri, pero el gobierno de Macri, que para muchos ha sido muy bueno, pero aplicó unas medidas que necesitaban, junto con ellas, que eran muy duras, necesitaban ayudar a la gente, que la gente iba a tardar en sentir todo lo que los, los buenos oficios de Macri, pero Macri salió muy mal parado después. Eh, ¿Qué se puede decir de Milei? Dice que lo primero que va a hacer antes de ser presidente ya oficialmente, de que le pongan la banda de honor como presidente, va a viajar a Estados Unidos e Israel. Eso quiere decir mucho, aunque Fidel Castro, por cierto, lo primero, y Chávez Frías, lo primero que hicieron fue viajar a Estados Unidos. Y en el caso de Chávez Frías, tocar la campanita en Wall Street. Dice que va a privatizar todos los medios estatales, ya sea medios públicos, ya sea televisión, radio, la agencia Telam. En esa cosa que para mucha gente, no sé si para usted, porque al fin y al cabo usted es el que sabe de eso y estudia eso, eso de derecha e izquierda ya no existe. No, no existe además por la propia autodefinición de su posición de Milei. Milei se declara anarcocapitalista. Eh, ¿Y cómo Gran se puede ser interrogante. anarcocapitalista? Porque anarco viene de anarquismo, Bueno, un está más radical que capitalismo que comunista. aspira a la desaparición del Estado, digamos, para sintetizarlo, pero lo que pasa que eso hay que ver hasta qué punto es viable en términos de lo que él quiere hacer en función de la transformación del país. Ahora, hay una gran diferencia con Macri que me parece muy importante y yo creo que es un poco inspirada por Macri o influida por Macri. Macri de lo que se arrepintió no es tanto de su gobierno, de haber hecho algunas cosas bien y otras no tan bien, pero fundamentalmente se arrepintió de que no hizo el programa de ajuste de entrada al asumir el poder. Entró en un gradualismo y que después lo fue deteriorando porque lo obligó además a negociar justamente con todos los sectores de la oposición del peronismo y no le permitió llegar hasta donde quería llegar en términos de la reforma misma del Estado. Lo que está planteando Milei es justamente no va a haber ningún gradualismo. Vamos en los primeros días del gobierno a hacer todos los ajustes necesarios y esos ajustes van desde lo económico hasta la reforma de la institucionalidad del Estado. Con un pequeño problema, un pequeño detalle de por medio que a veces se pierde de vista, y es que Milei, a diferencia de Macri, no tiene el poder que debería tener en el Congreso como para aprobar leyes. Por lo tanto, lo que haga va a tener que hacerlo por decreto nacional de urgencia y eso genera muchísima pérdida de capital político. Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿hasta dónde puede avanzar sin conformar algún tipo de coaliciones o de alianzas en el Congreso que le permitan impulsar muchas de las cosas que está planteando? Entre otras, por ejemplo, el recorte del gasto público, la reducción del Estado. Tenemos 22 ministerios en este país en este momento. Nadie sabe para qué necesitamos 22 ministerios, hasta los ministerios, me hace acordar el Ministerio de la Felicidad, que era en Venezuela, que hubo en algún momento, ¿verdad? Bueno, Sí. más o menos estamos en esa situación. Entonces ahora él plantea una reducción a 8 ministerios, algunos de ellos macroministerios, un ajuste drástico y desde el punto de vista económico y ver cómo avanzar rápidamente. Y además lo he dicho muy claramente, nosotros vamos a arrancar con las medidas más drásticas en los próximos meses y les pido a todos que aguanten, porque esto nos va a llevar, el cambio nos va a llevar de 12 a 24 meses mínimo antes que empecemos a ver los resultados. O sea que aquel que piensa que el día de mañana todo va a estar más barato en los supermercados, olvídense. Ahora, si Macri, que tenía mayor poder cuando llega, no pudo hacerlo, ¿usted cree que Milei puede hacerlo? Bueno, tiene más poder en términos de la cantidad de votos que obtuvo, evidentemente, Ujú. frente a Massa, eh, pero no tiene.
varias cosas que están ausentes. Primero, lo que yo señalaba con respecto a el Congreso. En el Congreso tiene realmente una representación en diputados, si no me equivoco, andan por los 13, 14 diputados. En el Senado apenas llega a mínimo de senadores, siempre tiene que estar contando con algún tipo de coalición, fundamentalmente con lo que queda de Juntos por el Cambio, es decir, o del PRO. No tiene mucha gente con experiencia de gobierno, y ahí es donde, ni él mismo siquiera la tiene, y ahí va a tener que recurrir justamente a los especialistas y expertos y gente con experiencia que puedan provenir de Juntos por el Cambio, o establecer algún tipo de negociaciones. En eso, ayer señaló en el discurso que estaba hasta cierto punto abierto a que se incorporara gente de lo que él llama la casta, aunque no lo dijo así, la casta política, siempre y cuando quisiera construir un nuevo país. Y adicionalmente a eso, no tiene el apoyo, no tiene ningún gobernador de ninguna provincia de su partido. Y tiene algunos intendentes minoritarios. Entonces, en este momento hay 10 gobernadores, sí, que son de Juntos por el Cambio, en los que va a tener que apoyarse, pero algunos de ellos son radicales y han estado en una posición muy ambigua en esta disputa entre Milei y Massa, del Partido Radical, ¿no? Entonces, es un panorama en donde él no tiene, desde el punto de vista de capital político y de capital de gestión, muchos elementos. Tiene toda la expectativa de generar una transformación, tiene valores que él quiere imponer, y promover, y que desde luego están apoyados por los votos que le ha dado la ciudadanía, pero que se encuentra en la necesidad de definir muy claramente cómo va a hacerlo y cómo va a hacerlo de la manera rápida que lo está planteando. Ahora, el venezolano que ha pasado de ser de centro izquierda, es decir, de lo que llamábamos centro izquierda, que es Acción Democrática, o de centro derecha, pero también un partido afiliado al Internacional Socialista, como era COPEI, ahora está en la derecha, ¿no? Y muchos radicales en la derecha, y Mm. muchísimos teniendo a Trump como el salvador de Venezuela, como el posible salvador de Venezuela. Pero Trump quiso hacer cosas y gracias a cómo están los diferentes poderes en los Estados Unidos y su poder, no pudo hacer todo lo que quería, aunque ahora él anuncia que de ganar nuevamente lo hará. Y lo digo porque hace un par de días, conversando con Moisés Naín y un libro excelente, el más reciente libro que él que publicó, una de los él habla de tres P's con las cuales se está acabando las democracias en el mundo. Y una es que los políticos prometen cosas, le entusiasman a la gente con promesas que luego no cumplen. Y la gente entonces se va al otro extremo, en contra de ellos. ¿Hasta qué punto esta es un problema que va a tener mi ley? Bueno, yo creo que ahí está la gran incógnita. Si todo lo que prometió, más allá de que haya atemperado su tono en la última etapa para llegar a ganar las elecciones, si todo lo que prometió lo va a poder cumplir. Y para poder cumplirlo necesita, yo diría, no solamente recursos materiales y financiamiento, cosa que ya es otro mecanismo, habría que ver cuáles son los mecanismos económicos a los que recurriría. Necesita de recursos humanos, y los recursos humanos no son fáciles de conseguir. Lo que pasó en el gobierno de Macri es que Macri tenía, aparte de su experiencia de gestión, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante años, y aparte de que tenía un partido con una estructura consolidada, tenía la capacidad de atraer a gente del sector privado que contribuyó a la gestión de Macri. Ahora la gran pregunta es, bueno, si lo mismo lo va a poder hacer Milei, y hasta qué punto la gente que reclute es la gente indicada, porque como siempre surge en cualquier cambio o en cualquier transición, inclusive la emergencia de una nueva élite política, siempre en tornos están zumbando y volando los zamuros, lo digo en venezolano muy claramente, del sector empresarial, que están buscando las prebendas del caso para poder sobrevivir. Entonces, aquí hay todo un juego. No nos olvidemos que
Milei viene de una experiencia de trabajar con un gran empresario argentino, Werneck, y que esa es básicamente su experiencia de gestión, donde él aprendió a gestionar. Ahora, ¿cómo eso se traslada a una gestión de Estado y además con una aspiración de una reforma del Estado? Recordemos lo que fue la dificultad de la reforma del Estado en Venezuela en su momento, a pesar de que sí había un plan muy claramente programado y delineado al respecto. Entonces, aquí hay muchas incógnitas. Lo que hay que señalar son, me parece que dos o tres cosas positivas de arranque. La primera es que se hizo una elección transparente, no hubo fraude y la democracia después de 40 años en Argentina sigue funcionando. El opositor que perdió reconoció su derrota inclusive antes de que estuvieran anunciados los números finales. Y ahora viene el tema de que, bueno, ¿cómo vamos a hacer una transición en un marco institucional que siga conteniendo a cualquier idea eh, desopilante, estrafalaria que se pueda ocurrir en función de cómo se canaliza para una real transformación del país? La real transformación del país evidentemente requiere, y en eso creo que toda la gente está de acuerdo, la que lo votó a mi ley, requiere de acotar el Estado y de ampliar la actividad del mercado. ¿Cómo se hace eso? Es ahí donde empiezan las grandes preguntas con respecto al equipo que él va a conformar para poder llevar adelante esto. Ahora, Argentina es tal y como se está funcionando, y corríjame, repito, si estoy en un error, es a la usanza fundamentalmente del peronismo, de los diferentes gobiernos peronistas. Él va a poder hacer, Milei me refiero, va a poder hacer esas reformas que él quiere tan profundas sin el apoyo por lo menos de parte del peronismo, por cierto, de parte del peronismo sindical, que puede manejarle y ponerle el país patas para arriba en huelgas y más huelgas. Puede hacer eso él solo sin el apoyo de parte del peronismo. Aquí entramos en el tema de si efectivamente va a poder tener una gobernabilidad que le permita impulsar esas reformas. Y aquí también hay dos cosas que me parecen importantes. La primera es señalar que él reiteró ayer en los discursos, y lo hizo antes también, que su modelo de país es el modelo preperonista, pero del siglo XIX, del gran pensador liberal argentino que fue Alberdi. No estamos en el siglo XIX y esto genera también toda una serie de dudas. Y el segundo problema es que, el segundo punto que me parece relevante, es que necesariamente para gobernar hay que negociar y va a tener que negociar con distintos sectores. Ayer, por ejemplo, apenas ganó las elecciones en un sector encabezado por Grabois de movimientos sociales, ya se pronunció en que le iba a hacer la vida imposible. Lo más probable que muchos de los sindicatos peronistas entren en eso también. Y ese siempre es el factor con el que juega el peronismo en términos de desestabilizar cualquier gobierno que no sea de su propia línea y que fue lo que en última instancia llevó a la crisis que eyectó al presidente de la Rúa del gobierno en su momento, ¿no? Y por Sí. eso el famoso, aquí se menciona mucho el club del helicóptero, porque de la Rúa se tuvo que ir de la Casa Rosada en helicóptero. Entonces, ¿quiénes son los que promueven el club de helicóptero? Son los que justamente promueven la ingobernabilidad para poder favorecer sus propios intereses. Hay quien dice en estos primeros analistas que salieron en los medios hablando sobre Milei y la posibilidad de su gobierno y lo que significó esta votación y esta diferencia a favor de él, que está sucediendo o sucedió el domingo en Argentina, lo mismo que aparentemente está sucediendo en casi todo el mundo. Un rechazo, a pesar de Macri y Bullrich, un rechazo a los viejos dirigentes. ¿Hasta qué punto usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo que hay un proceso muy grave de deterioro de la democracia en general, en todos los países democráticos y gran parte del mundo democrático, en el sentido de que las élites
ya no responden a las demandas de la sociedad. Y eso tiene que ver también mucho con me alejo un poco del tema, pero el impacto de la globalización tuvo efectos perversos, desde luego, ahondando las diferencias, pero a la vez generó un incremento en la calidad de vida, una mejora en la calidad de vida de la mayor parte de la población del planeta. Y eso también incrementó las expectativas de la gente. Y la gente ahora tiene mayor claridad con respecto a qué es lo que quiere y ve que los gobiernos existentes, en algunos casos, no responden a esas expectativas de mantener su calidad de vida como la han logrado hasta ahora, o en todo caso de mejorarla en aquellas situaciones en donde están en una condición muy negativa. Entonces, sí, hay un desgaste de las élites políticas tradicionales, una erosión, yo diría, muy fuerte, y una necesidad de renovación, pero tampoco veo mucha claridad con mucha claridad cómo se produciría esta renovación, porque ya hemos visto que las experiencias de algunos líderes muy fuertes, llamémoslo populistas de derecha o como usted quiera llamarlos, no lleva a los cambios necesarios que espera gran parte de la población. No voy a citar a Trump porque todavía no sabemos, porque seguramente vamos a tener una segunda etapa de Trump. Es posible que tengamos una segunda etapa de Trump en el próximo año. Pero voy a citar el caso de Bolsonaro. Bolsonaro, a la vez de que generó muchas expectativas, no las pudo cumplir y eso también marcó la diferencia, muy pequeña por cierto, en las elecciones frente a Lula da Silva. Entonces, esto por un lado, pero por otro lado también hay como una tendencia a un incremento del pensamiento más conservador y por momentos conspiranoide con respecto a los peligros que acechan con la globalización y la excesiva interdependencia, interconexión mundial y que hay que volver a un nacionalismo muy radical. Y esto sí tiene apelación también en la gente en el contexto de lo que está pasando, particularmente en aquellos países en donde se vive una inmigración muy fuerte y esto refuerza muchos de los prejuicios y muchos de los elementos negativos en términos del rechazo al inmigrante y el sentimiento de una amenaza por parte de esos inmigrantes que están llegando, que refuerza nuevamente esa visión nacionalista que da apoyo a estos personajes que están emergiendo. Ahora, Cristina Kirchner es posiblemente la más famosa en el mundo de las figuras políticas argentinas por los años que ha gobernado ella directamente o como en este caso, como la segunda y el poder detrás del trono. El triunfo ahora de la oposición al peronismo significa la posibilidad de que vaya presa por todos los actos de los cuales se le acusa indebidos. En eso mi idea ha sido muy claro. La justicia tiene que cumplir con lo que tiene que hacer y evidentemente esto es en alusión a que la justicia debe aplicarse a Cristina Kirchner en todos los casos en donde haya elementos para enjuiciarla y condenarla. De hecho, eso es lo que está pasando en términos del Poder Judicial y la justicia en Argentina. Lo cual no quita el otro elemento. Cristina Kirchner podrá ser la gran perdedora en estas elecciones porque se alejó, se distanció, dejó que otros llevaran adelante el proceso, pusieran la cara por ella, pero Cristina Kirchner sigue conservando un apoyo de un 20-25% del electorado que se volcó a Massa, pero que puede volver a ella. Entonces, yo no diría que es una figura ella que es una figura que va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo creo que va a seguir teniendo incidencia, pero eso también depende de cómo se va a reconfigurar el peronismo frente a esta derrota. Y aquí también hay toda una serie de interrogantes con respecto a quiénes van a tomar, digamos, el mando, el liderazgo de ese movimiento, si Cristina se desvanece definitivamente del panorama. Es que, aunque usted ya lo ha respondido indirectamente, hay quien inclusive dice que este triunfo es el final del peronismo, cosa que resultaría increíble que fuera así y tan rápidamente, ya que duró tantas décadas el peronismo. A ver,
aquí llamamos a los más antiperonistas gorilas, ¿no? En Argentina, ¿no? Para el gorilismo más extremo, sí, esto es el fin del peronismo y aquí se acaba todo y estamos entrando en una nueva etapa. Mi opinión personal es que el peronismo no va a desaparecer de la noche a la mañana porque tiene una estructura de prebendas, clientelismo y de intereses creada que va a subsistir y de alguna manera va a tratar de preservarse frente a cualquier gobierno que incluso trate de acotarlo. Así es el peronismo. Hay una famosa frase, si no me equivoco, del mismo general Perón, que decía, bueno, cuando nosotros somos como una bolsa de gatos, cuando todo el mundo piensa que nos estamos peleando, en el peronismo en realidad nos estamos reproduciendo. Pero eso es verdad, yo iba mucho a Argentina, sobre todo en los años 70. Me reunía con muchos personajes de allí en Buenos Aires. Y unos eran de derecha, otros eran de izquierda, unos eran comunistas o de extrema izquierda, y otros de extrema derecha, y todos eran peronistas. Y digo, pero ¿cómo pueden ser todos peronistas? En realidad, ¿qué significa ser peronista en Argentina? Bueno, es un sentimiento en donde se mezcla un alto grado de nacionalismo, una visión generalmente muy parroquial también del lugar de Argentina en el mundo, sí, una identificación con las banderas de la justicia social, además de la soberanía, pero bueno, todo eso viene en un cóctel ideológico muy particular, como usted bien lo vio en su momento, en donde hay facetas distintas, de izquierda, de derecha, etcétera. Bueno, no nos olvidemos que una de las confrontaciones más fuertes en la historia de la Argentina en los últimos años fue en la década del 70 entre la derecha peronista y la izquierda peronista, que acabó con finalmente desembocando en la dictadura de Videla, ¿no? Entonces, es muy difícil decir que el peronismo se acabó, murió, esto expiró. Yo creo que estamos entrando en una nueva etapa, hay que ver cómo se reconstituye, si es que se reconstituye el peronismo, en torno a qué liderazgos, pero aprovechando estructuras que ya existen. Ahora, Yo no creo que... sí. usted como antropólogo, especialista, entre otros en América Latina, el Caribe, Rusia, en fin, y además como psicólogo social y además como doctor en ciencias políticas, ¿está esperanzado con lo que se empieza a vivir a partir del domingo en Argentina o quiere darse una pausa y no está tan seguro de que empiecen a solucionarse los problemas de un país que en una época fue el país más productivo y rico de América Latina? Eh, a ver, como profesional con todos esos títulos, le agradezco que haya enumerado, Todavía desde no lo luego. comprende. No, comprendo lo que pasó. Lo que no termino de estar seguro es lo que va a pasar de aquí en adelante. No tengo, tengo expectativas personales, emocionales, de que el país realmente se transforme, volvamos a ser el gran país productivo, con una inserción mundial con cierto grado de influencia, en asociación con otros, como nuestro socio Brasil, en fin, que representemos eventualmente a América Latina, con otros países. Todo eso está dentro de mis expectativas personales. La realidad es que como politólogo yo le tengo que decir, bueno, aquí hay muchas limitaciones y muchos interrogantes abiertos sobre cómo se va a hacer eso y hacia dónde va a llevar todo este proceso. Mi esperanza es que esto lleve a un país mejor, transformado, más productivo, más acotado en las funciones del Estado, con la desaparición de los clientelismos existentes o una reducción de los mismos, por lo menos, y una mayor eficiencia en lo que es lo que son las políticas en beneficio de la mayoría de la población. ¿Podrá hacerse? Bueno, aquí están las grandes preguntas que vamos a ver en los próximos meses, particularmente por algo que ya hemos conversado y retrocedo un poco en la conversación. Todo depende de la capacidad de gobernabilidad que tenga Milei y su equipo, que tenga Milei y su equipo, frente a una oposición que evidentemente sí le van a hacer desde el peronismo. Ahora, me decía Moisés Naín, y lo mencionó tanto porque fue el programa anterior, que las tres P's que están acabando con las democracias en el mundo son la polarización, la partidización, la posverdad y el populismo.
¿Usted siente eso en este momento en Argentina? Bueno, el populismo, esperemos que no estemos reproduciendo otra forma de populismo. No, a mí no me convence ningún movimiento o ningún espacio político que se reduzca a una sola figura. Me llamó mucho la atención y esto es un contraste importante. Ayer, al terminar las elecciones, Massa, al reconocer que había perdido, estaba rodeado de su candidato a vicepresidente, de un equipo de gente. En su momento, Bullrich también, cuando tuvo que reconocer su derrota, estaba con su vicepresidente, etcétera. El discurso de ayer de Milei lo presentó su hermana y habló solamente él. ¿Y cómo interpreta Eh, me, su- que, me suenan alarmas, y por qué le suena alarma? porque no hay nada peor para la reproducción de una casta política que el narcisismo político de su líder. ¿O le suena a Kim Il-jong y su hermana? No, no, no quiero llegar a ese tipo de comparaciones. Hay mucha diferencia y por lo menos hay un colchón institucional en este país que no permite pensar en nada similar. Pero lo que sí, pero sí podemos retroceder en el tiempo y pensar en Perón. Podemos pensar en la misma Cristina Kirchner. Son figuras en donde su narcisismo absorbe todo lo que hacen en política. Y eso es lo que me preocupa. Entonces, Que con respecto a... las grandes dictaduras de derecha y de izquierda lo han hecho los grandes narcisistas. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí sí pongo mi parte de psicólogo social, no de politólogo, pero el ego, y de eso sabemos mucho los argentinos, como usted bien sabe, por todos los chistes que circulan sobre nosotros, el ego es una cosa extremadamente peligrosa si no está contenida. Y creo que la figura, en ese sentido, que ha tenido, la figura política en los últimos tiempos, que ha tenido la capacidad de decir, bueno, me equivoqué, quise hacer las cosas de una manera correcta, pero en algunas cosas me equivoqué, es Macri que lo ha hecho públicamente. Y Macri no es un líder que se muestre como un líder narcisista. Él tiene su equipo, tiene su gente, la gente que participa con él. Me parece que si ese es el modelo a reproducir, bueno, estamos bien encaminados. Y en el Pero si el caso, modelo es el líder carismático, bueno, tenemos otros ejemplos mucho más cercanos para aquellos que hemos vivido en Venezuela con respecto a los líderes carismáticos, ¿verdad? ok, en cuanto a la partidización y la posverdad, ¿usted siente en los discursos, por ejemplo, que daba Milei, tanto a los primeros como en los últimos más moderados, que cambiaba mucho la historia? Y la posverdad es la segunda de las tres P de las cuales habla Moisés Ney, que acaba con la democracia. ¿Qué puede decir de usted sobre eso? Bueno, lo que puedo decir es que, de hecho, todo lo que ha sucedido durante mismo la campaña en términos de desinformación, de la utilización de las redes, principalmente las redes sociales para la desinformación, eh, ha tenido un impacto, pero no ha tenido el efecto esperado. De hecho, a pesar de toda la campaña negativa en contra de Milei ha resultado electo. Eh, con respecto a Milei mismo con respecto a su discurso y lo que él plantea, bueno, estamos, insisto en esto, estamos con toda una serie de interrogantes sobre cómo va a encarar particularmente a la economía durante su gobierno y cómo va a desarrollar algún tipo de estrategia coherente para que en 2 o 3 años podamos salir del marasmo económico en el que nos ha sumido este gobierno. Ahí, desde luego, más que posverdades, lo que necesitamos son hechos concretos y políticas muy específicas que espero que se encarguen adecuadamente. Y la tercera P que acaba con la democracia es la partidización y sobre todo cómo incentivan el odio al que no piensa como ellos. No lo digo por mi ley necesariamente, sino todo lo que han hecho estos gobiernos pasados, especialmente los que tienen que ver con la Kirchner y el último de estos gobiernos. ¿Qué dice usted sobre eso, la situación actual argentina y si tiene temor de que con mi ley
se siga partidizando Argentina. Sí, yo creo que, a ver, más que una partidización, lo que ha partido Argentina ha sido la mal llamada grieta o la polarización política que ha caracterizado a la Argentina. Eh, ¿Será posible superar esa polarización? Bueno, yo tengo mis serias dudas porque, entre otras cosas, la polarización arrastra emociones y esas emociones generalmente se reflejan en discursos de odio contra el enemigo, que no es visto como adversario, como rival, sino como enemigo. Y en ese sentido se agudiza la posibilidad de que haya situaciones de violencia. Yo creo que esto no va a desaparecer. Durante este periodo vamos a tener discursos de odio, vamos, más que nada discurso de odio con un sentido social, no estoy hablando de discursos de odio con un sentido étnico, racial o religioso, como en otros casos, y este discurso seguramente va a provocar situaciones de ingobernabilidad o de difícil gobernabilidad para Milei. Eh, ¿Podrá manejarlos? ¿Tendrá la capacidad? ¿Tendrá un equipo para hacerlo? Porque hoy en día esto requiere inclusive de cierto grado de desarrollo tecnológico, de un equipo con capacidad tecnológica para manejar esos discursos. Bueno, esta es la gran incógnita de nuevo que se nos presenta frente a este periodo que se abre. Ojalá que haya todas las condiciones y todos los recursos para que sí podamos avanzar sin más polarización, sin discursos de odio, hacia un futuro en donde realmente se construya algún consenso en torno al país que queremos y cómo queremos desarrollarlo y cómo queremos ir, que queremos que siga avanzando. Eventualmente, lo que implicaría fundamentalmente, y es algo que fue diluyéndose y desapareciendo, es tener un proyecto de país relativamente consensuado entre los distintos sectores políticos y sociales. No puedo desaprovechar la oportunidad de los años que usted vivió en Venezuela. Además, es un psicólogo social, un antropólogo especialista en América Latina, en el Caribe, en Rusia, prácticamente en el mundo entero. Eh, Sin preguntarle cómo ve la situación de Venezuela. Me hace suspirar y mal, porque quisiera que la situación de Venezuela se encaminara de una vez hacia algún tipo de salida democrática efectiva, con los grados de transparencia y de institucionalización necesarios. Lamentablemente veo dos cosas. Veo que no se está avanzando en ese sentido y además está apareciendo en el horizonte una amenaza de otro tipo que me parece que a veces se pierde de vista y es la posibilidad de una malvinización de la política venezolana. Con lo de ¿Qué quiero Guyana. decir con la malvinización? Exactamente, exactamente. Nosotros estamos en el instituto que yo dirigí ahora, ya no dirijo, estamos dándole mucho seguimiento a la situación del Esequibo porque creemos que ahí puede haber un foco de conflicto muy grande. Estamos siguiendo las distintas fuentes de información acerca de cómo se está manejando, de lado y lado. Y yo creo que sí hay una instrumentalización del conflicto después de años de postergación y de olvido de lo que de atender el conflicto como correspondía. eh, por parte del gobierno, a ahora un recrudecimiento de posiciones muy radicales y la verdad que esto del plebiscito, del referéndum que se está llamando, no es un factor que ayude a llevar por los caminos del diálogo cualquier tipo de negociación con el gobierno de Guyana, teniendo además pendiente la decisión de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés Servín. Ya conocemos su carrera y lo importante que ha sido. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada, ¿sí? Napoleón, muchísimas gracias por la conversación, pues siempre es muy entretenida con usted, así que encantado en cualquier momento conversamos sobre otros temas, incluyendo el Esequibo si quiere. ¿Cómo no? Pero Pues, a mí, usted me perdona, pero justamente era canciller el actual jefe de los planes de Miraflores, era canciller de Chávez, cuando se entregó buena parte del Esequibo. está bien.
Y yo no creo, Pero y además Cuba siempre estuvo en contra de los intereses de Venezuela y a favor de Guyana. Y la influencia en la política venezolana de Cuba es obvia. Entonces yo creo que más bien no piensa que más bien puede ser un, un llamar la atención, desviar la atención de lo que está pasando en el país, porque si ustedes están mal en Argentina, usted se imagina cómo están en Venezuela. lo No sé piensa que es perfectamente un bien. poco de llamar la atención, porque los militares argentinos no estaban en connivencia con los ingleses, como se acusa a estos elementos de estar en connivencia con Guyana y con Cuba. Ah, ah, ah. Sencillamente una nota nostálgica. Mi segundo libro publicado en Venezuela fue mi libro sobre Guyana, que presentó en aquel momento el canciller Simón Alberto Consalvi, y que fue un bestseller de no ficción. Estamos hablando de la década del 80. Así que el seguimiento a los temas de Guyana en relación a la dinámica doméstica política en Venezuela siempre está presente entre lo que yo hago. Así que con muchísimo gusto conversamos en algún momento. Perfecto. Queda la invitación pendiente. Un abrazo, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y gracias.